Bienvenido a la cautivadora historia de Gengis Khan, Gran Khan del Imperio Mongol. Su vida es una historia legendaria de ascenso de la oscuridad al liderazgo, de conquista y unificación, y del establecimiento de un imperio que ha dejado una huella imborrable en el mundo. Emprendamos este viaje a través del tiempo, mientras profundizamos en el relato de un hombre temido y venerado, un conquistador que trajo algo más que batallas a tierras desconocidas para su pueblo. La tierra de Mongolia a principios del siglo XII se caracterizaba por vastas estepas y tribus nómadas, lo que fomentaba un énfasis cultural en la equitación, el tiro con arco y la unidad. En el corazón de este terreno rústico, Gengis Khan nació el 16 de abril de 1162, sus padres fueron Yesugei y Oelun. Su madre Oelun nació en la tribu Olkunut en el año 1140. Su padre Yesugei nació en 1134 Kamag mongol, tuvo 2 esposas y 6 hijos. Yesugei era del clan mongol Tengri-Borjigin, de religión chamanista y se convirtió en jefe de la Confederación de Tribus Mongoles Kamag en Mongolia. Su nombre significaba literalmente como 9, lo que significa que tenía las auspiciosas cualidades del número 9, un número de la suerte para los mongoles. Oelun era la esposa principal de Yesugei. Esto fue un honor, ya que solo la esposa principal podía dar a luz a sus herederos. Dio a luz a 5 hijos, 4 hijos, Temujin que más tarde se conocería como Gengis Khan, Khazar, Kachun y Temuge, y una hija, Temulun. Una segunda esposa de Yesugei, Xochihel, dio a luz a 2 hijos más, Beter y Belgutei. En 1171 Yesugei murió cuando su hijo Temujin tenía 9 años. La historia secreta de los mongoles registra que fue envenenado cerca de un pozo de agua, por sus enemigos tártaros mientras compartía una comida en una boda en el camino a casa después de dejar a su hijo Temujin en la casa de Dai Setsen, un noble de la tribu Konjirad, cuando los dos padres, Yesugei y Dai Setsen, acordaron que sus hijos, Temujin y Borte, se casarían en el futuro. Yesugei murió 3 días después en su casa con la presencia de su familia y de sus sirvientes. La madre de Gengis Khan, quien huyó con su hijo a la estepa salvaje después de que su marido, el líder tribal Yesugei, fuera envenenado por sus enemigos tártaros. Gengis Khan, entonces llamado Temujin, tenía solo 9 años en ese momento y, por lo tanto, no podía conservar la lealtad de los seguidores de su padre. Temujin y su madre fueron abandonados a su triste destino en la estepa asiática. Sin embargo, la familia marginada logró alimentarse y vivir de la tierra lo mejor que pudo. Temujin y su madre fueron abandonados a su triste destino en la estepa asiática. Sin embargo, la familia marginada logró alimentarse y vivir de la tierra, y de todo lo que encontraban lo mejor que pudieron. Temujin y su familia se vieron obligados a vagar por las llanuras, acosados por el hambre y las persecuciones de otras tribus. Con el tiempo, el hermanastro mayor de Temujin, Beter, comenzó a ejercer el poder como el varón mayor de la familia, lo que creó tensiones en la familia que se desbordaron durante una excursión de caza de los hombres de la familia, y que resultó en la muerte de Beter a manos de Temujin y su hermano Khazar. Más tarde, en una incursión alrededor del año 1177, Temujin fue capturado por los Taichut, por los antiguos aliados de su padre, quienes, en lugar de matarlo, lo mantuvieron alrededor de sus campamentos, con un collar de madera. Una noche, mientras estaban festejando, Temujin, al darse cuenta de que lo estaban vigilando mal, derribó al centinela con un golpe con su collar de madera y huyó. Los Taichut lo buscaron toda la noche, y fue visto por uno de los suyos, quien, impresionado por el fuego en sus ojos, no lo denunció, sino que lo ayudó a escapar poniendo en riesgo su propia vida. Su madre le enseñó a apreciar el valor de las alianzas en el hostil entorno en que vivían, algo que él no tardaría en cultivar. A los 15 años, Temujin contaba ya con un grupo de leales que respetaban su coraje, astucia y poder de persuasión. Temujin creció entre conflictos y traiciones, aprendiendo la dura realidad de la vida en las estepas salvajes. Sin embargo, su determinación y astucia lo distinguieron desde temprana edad, ganándose la lealtad de valientes guerreros y el respeto de sus enemigos. Pasó su adolescencia perfeccionando las artes de la supervivencia y el liderazgo, creando una personalidad valiente en medio del incesante flujo y reflujo de alianzas y enemistades tribales. Luchando contra obstáculos abrumadores, unió a sus compatriotas asustados, transformándolos en guerreros ferozmente leales que lo seguirían hasta la muerte. En su camaradería, Temujin encontró fuerza, coraje y una determinación indomable de alterar el curso de la historia. Temujin se casó entonces con su prometida de varios años antes, Borte. El precoz líder renovó la alianza que su padre había forjado con Tonguril, jefe de los Keraitas, y se valió de él y otros partidarios para afianzar su ascensión política. Algunos de sus seguidores se convirtieron en Nokor, o hermanos de sangre, guerreros dispuestos a renunciar a su propia tribu para unirse a un nuevo Khan, o jefe. Entre ellos destacó Jamuka, un amigo de la infancia que ayudó a Temujin a iniciar su conquista de la estepa. Los tártaros fueron su primer objetivo. En venganza por el asesinato de su padre, Temujin ordenó matar a todos los hombres y recién nacidos y repartió a las mujeres entre sus tropas. Esta acción le proporcionó muchos seguidores de todas las tribus y estratos sociales, atraídos por su fama de noble, y justo con los suyos y por las expectativas de botín.
Organizó su ejército siguiendo la tradición militar de la estepa, pero mezcló las distintas tribus y fomentó una lealtad más orientada a la cohesión interna que hacia la tribu propia original. Así se comenzó a formar el núcleo de lo que en un futuro sería su guardia imperial. Pero más importante que el apoyo de Jamuka, fue el de un antiguo aliado de su padre que había sido Togrul, Khan de los Keraitas, que le aceptó como un jefe de segunda fila, y le proporcionó la adhesión voluntaria de aún más hombres a sus filas. En este momento se produce un incidente que va a afianzar aún más el poder de Temujin. Su mujer Borte es raptada por un clan merquita, pero ya entonces Temujin está en condiciones de pedir apoyo militar, y Jamuka se suma con su clan a una ofensiva, tras la cual el clan merquita es derrotado, y la posición del futuro Genghis Khan se afianza. Con poderosos aliados y una fuerza propia, Temujin derrotó a los merquitas, con la ayuda de una estrategia mediante la cual Temujin debía eliminar periódicamente las semillas de futuras rebeliones. Intentó no dejar nunca un enemigo detrás de su retaguardia. Después de vencer a los merquitas, el futuro Genghis Khan ya no se encontró solo, tribus enteras se unieron a él. Su campamento crecía día a día, y a su alrededor se forjaban ambiciosos planes, como el de hacer la guerra a Tayeschutos. En 1188 logró reunir un ejército de 13.000 hombres para enfrentarse a los 30.000 guerreros de Tayeschutos, y los derrotó cómodamente, señalando así el que sería su destino, luchar siempre contra enemigos muy superiores en número y vencerlos. Gracias a esta victoria volvió a establecerse nuevamente en los territorios de su familia, cerca del río Onon, y todas las tribus que a la muerte de su padre le habían abandonado volvieron a reunirse a su alrededor, reconociéndolo como único jefe legítimo. Corría el año 1196, y entre los mongoles corrió la voz de que había llegado el momento de elegir un nuevo rey de los mongoles entre los jefes de los campamentos. Cuando el chamán declaró que el eterno cielo azul había destinado a Temujin para tal cargo, nadie se opuso, y la elección del nuevo Khan fue celebrada con gran esplendor. Temujin se preocupó ante todo de fortalecer su propia tribu, de constituir un verdadero ejército y también de estar informado de cuánto acaecía en sus tribus vasallas. En el año 1197 inicia el conflicto con los Keraitas. El conflicto entre Temujin y los Keraitas comenzó debido a una serie de provocaciones diplomáticas y al temor de Togrul, el líder de los Keraitas, hacia el creciente poder de Temujin. Luego en el año 1201 se vuelve enemigo de Jamuka. Temujin y Jamuka fueron amigos de la infancia y aliados en sus primeros años. Sin embargo, su relación comenzó a deteriorarse debido a una serie de eventos, tensiones políticas y a la rivalidad y el deseo de ser el mejor. Siempre estaban compitiendo entre sí y esta competencia continua llevó a Jamuka a odiar a su amigo de toda la vida. Según las historias secretas, la esposa de Temujin Borte, le dijo que sospechaba que Jamuka estaba conspirando contra él. Por lo tanto, Temujin lo abandonó y lideró a sus seguidores lejos del campamento de Jamuka en la noche. La relación se tensó aún más cuando uno de los hombres de Temujin mató a Taichar, el hermano de Jamuka, por robar algunos animales. Jamuka levantó un ejército y persiguió a Temujin. Temujin levantó a sus propios hombres, y se encontró con él en el río Onon, pero Jamuka fue derrotado y huyó. Finalmente, en el oeste, el gobernante Naiman, temeroso del creciente poder de los mongoles, intentó formar otra coalición más, con la participación de Jamuka, pero fue completamente derrotado y perdió su reino. Temujin se dedicó ahora a eliminar sistemáticamente a todos los rivales. Las sucesivas coaliciones formadas por Jamuka fueron derrotadas. Los tártaros fueron exterminados. Togril se dejó llevar por las intrigas de Jamuka, y por las ambiciones y sospechas de su propio hijo hacia una guerra abierta contra Temujin, y él y su pueblo Keraitas fueron destruidos. Después de la batalla, Jamuka fue traicionado y capturado por sus propios hombres, quienes lo sometieron al ahora victorioso Temujin. Debido a una de las leyes que se le ocurrió a Temujin, nunca traiciones a tu Khan, hizo que los hombres de Jamuka fueran ejecutados inmediatamente y luego empezaron a interrogar a Jamuka. A Jamuka se le dio la opción de vivir y unirse a Temujin, pero en su lugar pidió morir en manos de su hermano de sangre, por lo que poco después fue ejecutado. En 1206, Temujin, que más tarde sería conocido como Genghis Khan, fue oficialmente declarado el gobernante supremo de las estepas. Este año es considerado el comienzo del Imperio Mongol. En una gran conferencia de líderes tribales llamada Kurultai, Temujin fue galardonado con el título de Genghis Khan, que significa gobernante universal. A partir de este momento, organizó su recién ganado imperio de una manera más formal. Asignó comandantes a las Mingans, las unidades de 1.000 o 10.000 hombres. También organizó su sociedad de una manera más estructurada. El año 1206 fue un punto de inflexión en la historia de los mongoles y en la historia mundial, el momento en que los mongoles estaban listos por primera vez para salir más allá de la estepa. La propia Mongolia adquirió una nueva forma. Las pequeñas disputas tribales y las incursiones eran cosa del pasado. O los nombres familiares de tribus y clanes habían caído en desuso o aquellos que los llevaban se encontraron posteriormente dispersos por todo el mundo mongol, atestiguando la ruina del sistema tradicional de clanes y tribus. Una nación mongol unificada surgió como creación personal de Genghis Khan.
Gengis Khan dedicó sus esfuerzos a poner orden en las estepas, imponiendo una severa jerarquía en el mosaico de tribus y territorios que se hallaban bajo su dominio. Reinó de acuerdo a las leyes fijas del severo código mongol conocido con el nombre de Yasa, que sirvió de base para las instituciones civiles y militares, y organizó su reino de modo que sirviese exclusivamente para la guerra. Inculcó a sus súbditos la idea de nación, y les puso a trabajar en la producción de alimentos y material bélico para su ejército, reduciendo sus necesidades al mínimo exigido por la vida diaria con objeto de Q. Con ellas pudo crear un verdadero estado en armas, en el que cada hombre, tanto en tiempos de paz como de guerra, estaba movilizado desde los 15 hasta los 70 años. También las mujeres entraban en la organización con su trabajo, y para ello les concedió derechos desconocidos en otros países orientales, como el de propiedad. El fin de dicho andamiaje social y político estaba destinado a lograr el eterno objetivo de los nómadas, apoderarse del imperio chino, detrás de la Gran Muralla. En el año 1211 Gengis Khan reunió todas sus fuerzas. Convocó a los guerreros que vivían desde el Altai hasta la montaña Chingam para que se presentaran en su campamento a orillas del río Kerulo. Al este de su imperio estaba China, con su antiquísima civilización. Al oeste, el Islam, o el conjunto de naciones que habían surgido tras la estela de Mahoma. Más a occidente se extendía Rusia, que era entonces un conglomerado de pequeños estados, y la Europa central. Gengis Khan decidió atacar primero China. En 1211 atravesó el desierto de Gobi y cruzó la Gran Muralla. La mayor conquista de los mongoles, la que los transformaría en un poder mundial, estaba al caer. Aprovechando que el país se hallaba en guerra civil, se dirigieron contra la China del Norte, gobernada por la dinastía de los Qin, en una serie de campañas que terminaron en 1215 con la toma de Pekín. Gengis Khan dejó en manos de su general Mukhali la dominación sistemática de este territorio, y al año siguiente regresó a Mongolia para sofocar algunas rebeliones de tribus mongoles disidentes que se hablan refugiado en los confines occidentales, junto a algunas tribus turcas. Desde allí inició la conquista del gran imperio musulmán del Khwarezm, gobernado por el sultán Mohammed, que se extendía desde el mar Caspio hasta la región de Bajará, y desde los Urales hasta la meseta persa. En 1220 el sultán moría destronado a manos de los mongoles, que invadieron entonces Azerbaiyán y penetraron en la Rusia meridional, atravesaron el río Dnieper, bordearon el mar de Azov y llegaron hasta Bulgaria, al mando de Subitai. Cuando ya todo el continente europeo temblaba ante las hordas invasoras, estas regresaron a Mongolia. Allí Gengis Khan preparaba el último y definitivo ataque contra China. Mientras tanto, otros ejércitos mongoles habían sometido Corea, arrasado el Jurasán y penetrado en los territorios de Afganistán, Ghazni, Herat y Merv. En poco más de 10 años, el imperio mongol había crecido hasta abarcar desde las orillas del Pacífico hasta el mismo corazón de Europa, incluyendo casi todo el mundo conocido, y más de la mitad de los hombres que lo poblaban. Karakorum, la capital de Mongolia, era el centro del mundo oriental, y los mongoles amenazaban incluso con aniquilar las fuerzas del cristianismo. Gengis Khan no había perdido jamás una batalla, a pesar de enfrentarse a naciones que disponían de fuerzas muy superiores en número. Gengis Khan murió el 18 de agosto de 1227, antes de lograr la rendición china. Su última orden fue no divulgar la noticia de su muerte hasta que todas las guarniciones hubieran llegado a su destino, y todos los príncipes se encontraran en sus campamentos. Durante 40 años había sido el centro del mundo asiático, al que había transformado con sus guerras y conquistas. Las tribus mongoles eran ahora un pueblo robusto y disciplinado, con generales y estrategas de talento educados en su escuela. Tras su fallecimiento, el enorme rodillo mongol siguió aplastando gentes y naciones. Sus sucesores dominaron toda Asia, penetraron aún más en Europa y derrotaron a húngaros, polacos y alemanes. Entonces, ¿quién era Gengis Khan? ¿Fue un conquistador brutal o un líder visionario? Enriquecido por años de lucha en las despiadadas estepas de Mongolia, el gobierno de Gengis Khan no estuvo teñido por los juicios en blanco y negro de la historia sino por los tonos pragmáticos del gris de la supervivencia y la unidad última. Sus atrevidas empresas y su incesante búsqueda de una nación mongol todavía lo convierten en una figura de asombro e inspiración. El mundo no era su enemigo, sino su responsabilidad, su legado, unirse, gobernar y civilizar. Y así terminamos este viaje a través de la vida de Gengis Khan, desde comienzos humildes hasta alturas extraordinarias, desde la oscuridad hasta la omnipotencia, desde un hombre hasta una leyenda, una figura imponente en los anales de la historia que llamó a nuestro mundo a una nueva era. El sol puede ponerse, proyectando largas sombras, pero, en algún lugar del horizonte, saldrá de nuevo, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, y el espíritu inquebrantable del imperio que construyó.